Buen día con todos, ¿cómo les van escuchando? Buen día, profe, sí. Buenos días. Buen día con todos, ¿cómo les van escuchando? Sí, gracias al coach. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Ángel. Buen día. Bueno, sigue el EVA medio raro. Uno cambia las cosas y no se actualizan, entonces es un poco la demora de hoy día. Y ya entraron bastantes, así que vamos a empezar entonces con la lista. Está Eric Almeida, Sí, profe, presente. Buenos días. buen día. Nicolai Aulestia, Melanie Borges, Presente, Inge. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Diego Cárdenas, Presente, profe, buenos días. buen día. Andrea Chico, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge. Anthony Guerrero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Buen día, Inge, presente. buen día. Solomón Jaya, Buenos días, Inge, presente. buen día. David Lujmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Y Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Profe, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, profe. Buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Doménica Toro, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Sandra Viera, Presente. Luis Villamarín. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Alguien llegó tarde? Antes de que cierre la lista. Entonces vamos a continuar con un poco lo que estábamos viendo. Nos quedamos en este cuadro de aquí. La idea de este cuadro es uno de los cuadros más típicos en el libro de Bentechow, porque nos simplifica lo que es el cálculo de varias características relacionadas a cada tipo de sección transversal para un canal. Esto como una parte introductoria, como hablábamos. Por ejemplo, tenemos un canal rectangular. La base, el ancho de la base es B. El ancho del espejo de agua, normalmente se le llama T. Y la profundidad o calado, normalmente se le conoce como Y o D o H. Nos van a encontrar esa nomenclatura en esas tres formas en la mayoría de casos. Entonces el área va a ser B por Y. El perímetro mojado va a ser B más 2 veces Y. El radio hidráulico va a ser el área sobre el perímetro. Y el ancho del espejo de agua va a ser B, que es igual a T.
Entonces, en este cuadro ustedes tienen todas las relaciones de área, perímetro mojado, radio hidráulico y espejo de agua para un canal trapezoidal, para un canal triangular, para una sección parcialmente llena en un canal circular y una sección parabólica. Existen otros cuadros con un poco más de figuras, pero me parece que estas son las principales. Entonces les pongo aquí para que ustedes las tengan a la mano y las puedan utilizar. ¿Y tienen todos claro entonces el uso de estos gráficos? Sí, Inge. Tengan en cuenta que para una sección circular nos basamos en el ángulo teta. El ángulo teta es desde el eje de la circunferencia trazamos dos radios y el ángulo que se forma entre esos dos radios es el ángulo teta. Y este ángulo lo van a utilizar hasta sanitaria 3. Bueno, para ustedes sanitaria 2, perdón, porque se redujo una materia de sanitaria. Entonces, ahí va a ser bastante útil para lo que es el cálculo de alcantarillado. De ahí, dentro de esta parte conceptual, también siempre vale la pena mencionar a lo que es la velocidad, que en esencia se refiere a la velocidad de circulación que debe tener el agua por el interior de una tubería o también de un canal, para nuestro caso, hablando de una eh, visión generalizada de lo que es la hidráulica. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de fijar límites para la velocidad. Por una parte, por economía, por otra parte, por protección del material que tenga el canal. Entonces hablamos de economía cuando queremos una velocidad más rápida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una velocidad más rápida vamos a ocupar normalmente una menor sección transversal en el canal. Y también cuando tenemos una velocidad más rápida, normalmente vamos a necesitar un diámetro de tubería más pequeño. Ahora, ¿cuál podría ser el problema, me dicen ustedes, de tener una velocidad demasiado rápida? La fricción que había mencionado en la clase anterior, Perfecto, la fricción, ¿por qué? porque aparte de reducir la velocidad, también era lo, lo de la viscosidad que puede tener el material relacionado con el material de la tubería. Sí, la viscosidad influye. Mientras más viscoso es un fluido, más va a generar más pérdidas, va a ser más difícil que fluya. Entonces también tiene influencia. Pero ¿qué puede pasar en un sistema, vámonos a una tubería de una casa, si la velocidad es demasiado alta? ¿Qué idea Podría tiene? erosionar. Podría... Puede como generar ruptura. erosión, perfecto. La erosión puede terminar en ruptura. En casos críticos, la erosión puede ser bastante dramática, entonces es peligroso. Lo mismo en canales, si manejamos, por ejemplo, canales de tierra que son típicos para lo que es riego, una alta velocidad puede generar erosión de las paredes y eso puede llevar al colapso del canal. Lo mismo en el hormigón, si tenemos demasiada velocidad, se puede empezar a generar desgaste de las paredes del canal, porque la velocidad es muy alta, entonces hay que tener mucho cuidado. En conductos a presión, en tuberías, si nosotros tenemos alta velocidad, eso va a ser una razón o un corolario de lo que podría significar altas presiones en un conducto, ¿sí? Porque la velocidad tiene una relación más o menos estrecha con lo que es la presión, ¿sí? Y la cantidad de energía que va a haber en el conducto va a ser muy alta, porque si ustedes recuerdan, en la ecuación de Bernoulli nosotros vamos a tener los tres componentes, ¿no es cierto? Z, que es la carga gravitacional, más P sobre gamma, que es la carga de presión, y más la carga de velocidad. Entonces, mientras más alta es la velocidad, en cuanto a energía, esta va a estar elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener un incremento bastante importante de lo que es la energía cinética. Entonces, la energía cinética genera un incremento muy alto cuando la velocidad crece demasiado. Por decir, hablando de una velocidad de
típica en una tubería de 1 metro por segundo, esta es una de las velocidades más comunes, algo de lo que buscamos que pase en una tubería, versus una velocidad máxima, pongamos en una central hidroeléctrica, en un conducto a presión. El conducto a presión en una central hidroeléctrica es el conducto que tiene la mayor carga de presión, porque, no sé si lo saben, pero en una central hidroeléctrica se produce la energía debido a la combinación de dos factores. La carga que se genera desde el embalse que tenemos en la central hasta la turbina que tenemos en la central y también del caudal que nosotros manejamos. Esos son los dos componentes que generan la potencia con la que trabaja la turbina. Entonces, el conducto a presión normalmente está sometido a altas presiones porque tiene una diferencia de niveles importantes, como les menciono, entre el embalse y la turbina. En esos casos, la velocidad máxima recomendada está alrededor de 7 metros por segundo. Y hablando de un conducto reforzado, normalmente de acero, con espesores importantes, hablamos de 7 metros por segundo. Entonces, ¿cuál sería la carga de velocidad con 1 metro por segundo y con 7 metros por segundo? ¿Me ayudan? ¿Qué me dicen? ¿Con 1 cuánto me da? 1 al cuadrado sobre 2g. 0.051. 0.051 metros. La relación termina en unidades de metros. Eso significa 5 centímetros de carga. Y 7, tendríamos 7 por 7, 49 sobre 2g. 2.5. 2.5 metros. Entonces podemos ver conforme se incrementa la velocidad de manera importante, el crecimiento de la energía que se genera, de la energía cinética que tenemos dentro de un conducto, se multiplica de una manera dramática, ¿no? Tendríamos 10, 15 veces. Sí, ¿no? Sí. Bueno, perdón, 50 veces. Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos que controlar que la velocidad no vaya muy para arriba. ¿Sí está claro el análisis? Sí, profe. Listo. Entonces, siempre hay que tener un control sobre la velocidad máxima y después hay que tener también un control sobre la velocidad mínima. ¿Por qué creen que deberíamos controlar una velocidad mínima? Para que pueda fluir sin problema el líquido dentro de la tubería. Para que pueda fluir sin problema, sí, pero no tanto, ¿no? Porque la velocidad mínima no la podemos bajar demasiado. Entonces, podría ser desde un punto de vista ya muy, muy general que sí, que pueda fluir sin problema, pero la razón es otra. ¿Quién me dice? Para que no se llegue a estancar, profe. Eh, Algo tiene que ver, pero no tanto. Tal vez En ese, arrastre de sedimentos, si es el caso. exacto, arrastre de sedimentos. Si nosotros tenemos ya sea un canal o una tubería, lo más probable es que tengamos cierto tipo de sedimentos, especialmente cuando son canales a cielo abierto, como un canal de riego o un río en esencia. Entonces, tenemos que controlar una velocidad mínima, porque si no controlamos esta velocidad mínima, se va a generar acumulación de sedimentos. Entonces, en un canal parecería que no influencia, pero si se nos llegan a acumular sedimentos, por decir, se genera este tipo de acumulación, los sedimentos se van a solidificar con el tiempo. ¿Qué significa eso? Que van a empezar a tomar una forma de una roca no fuerte, pero una roca, y se van a empezar a seguir acumulando más sedimentos. Entonces esto genera ya de por sí
que cambie el vector velocidad que se maneja en el canal, aquí probablemente se empiece a generar una especie de salto hidráulico, una generación de turbulencia, y también puede haber desbordamiento del agua. Entonces es un problema. Si es que hablamos de un canal que tiene velocidades más o menos altas, en cambio se va a generar un lavado total. Por el otro lado, como decíamos, controlamos erosión. Cuando la velocidad es muy lenta, nosotros debemos controlar sedimentación. Mientras que en un conducto a presión, digamos, estamos pasando una quebrada y llevamos el agua de un reservorio a otro, en esta parte de aquí se me van a tender a acumular los sedimentos. Entonces yo normalmente tengo que considerar aquí colocar una válvula de purga. La válvula de purga viene a ser en grande algo similar a lo que se tiene en algunos lavamanos, no sé si han visto, donde tienen el sifón y abajo tienen una tapita. Esa tapita en esencia es para sacar los sedimentos. Algo así, pero en algo mucho más tecnificado podríamos decir, es lo que se conoce como una válvula de purga. Pero si se empiezan a acumular demasiados sedimentos en una tubería, especialmente a presión como la que tenemos en este gráfico de la derecha, se puede empezar a taponar inclusive el conducto. Y eso sí puede ser crítico porque puede llegar a generar altísimas presiones que pueden hacer o pueden provocar fugas dentro del conducto. Entonces, si este es el conducto, lo típico es que se empiecen a acumular sedimentos de esta manera. Entonces, ¿qué va a suceder en la parte que queda aquí arriba? Viene el agua con cierta velocidad, va a cambiar su vector velocidad y aquí vamos a tener un incremento de velocidad. Este incremento de velocidad puede llevar a que el caudal no sea el mismo que estamos nosotros o que hemos diseñado nosotros en el sistema y también puede llevar a que haya excesiva turbulencia en esta zona y cuando se produce excesiva turbulencia se van a incrementar las pérdidas de energía que hay en el conducto. Entonces hay que controlar esas pérdidas de energía porque pueden provocar que el sistema no se comporte como nosotros lo esperamos. Entonces, ¿sí estaría claro esto? Sí. Profe, Ajá. ¿Sí? Entonces, dentro de lo más general posible, ya vamos a ver que en ciertos casos hay variaciones, pero la velocidad mínima normalmente en sistemas hidráulicos se recomienda de 0,5 metros por segundo. Yo diría que este es un mínimo absoluto. Por ejemplo, en tuberías a presión se recomienda que la velocidad mínima sea de 0,6 metros por segundo para evitar la acumulación de sedimentos. Y otros autores inclusive nos dicen preferible quedémonos con velocidades de 0,8 metros por segundo. ¿Sí? Y en canales sí se podría trabajar con 0,5 o 0,6, dependiendo del criterio ya del diseñador. Y la velocidad máxima, como les digo, también puede ser variable. En canales, normalmente, se recomienda velocidades de hasta 2,5 a 3 metros por segundo, ya como exageradas. En tuberías a presión, alrededor de 3 metros por segundo. En tuberías de centrales hidroeléctricas se puede llegar en la tubería de presión hasta 7 metros por segundo. Y así hay ciertas recomendaciones. Entonces van a ir variando dependiendo del tipo de sistema hidráulico que nosotros vayamos a definir. Por otro lado, también tenemos la línea de energía o la línea, no, mejor dejémosle como la línea de energía, es el nombre más típico. Ustedes ya han revisado esto en fluidos. ¿Qué me pueden decir acerca de la línea de energía? ¿Qué me dices?
Jennifer Pillajo. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tienes tú entendido por lo que es la línea de energía? O sea, el primer, como, a ver, o sea, podrían ser como que las líneas que están dentro de un canal o dentro de, eh, o sea, sí, las líneas como que están dentro de un canal o dentro de un sistema hidráulico. ¿Cómo está dentro? Eso no te entendí. No sé cómo se ven, como que representan la energía que tiene el canal o la velocidad que tiene una tubería o un canal. ¿Y cómo representa la energía? Bueno, una cosa es energía y una cosa es velocidad, ¿no? La energía, perdón. ¿Cómo se representaría la energía? ¿Qué me dices? Como hablamos ayer, me dijeron que sí revisaron lo que es líneas de energía, ¿no? En fluidos se lo ve. Profe, no es Sí, Ujú. la energía que hay en cada sección de la tubería. La energía que hay en cada sección de la tubería, sí. En esencia podríamos decir que la línea de energía es una forma de representar todos los componentes energéticos dentro del conducto. Para qué nos interesa representar los componentes energéticos? ¿Qué me dicen? Para identificar las variaciones de energía o donde es necesario, por ejemplo, un aumento y se puede utilizar una bomba o cosas así. Perfecto, sí. En esencia nos sirve para ver cómo se comporta la energía dentro de un conducto y podríamos decir para cuándo utilizar una bomba también porque a nosotros nos interesa colocar una bomba para generar un incremento de energía. O sea, la bomba nos sirve como un incremento de energía, genera un impulso y ese impulso se transforma en energía que nosotros le consideramos dentro de nuestro sistema. Entonces, en esencia, la línea de energía la generamos para poder de manera gráfica representar qué es lo que está sucediendo en el sistema. ¿Sí está claro para todos qué es la línea de energía entonces? ¿Qué me dice? Sí. Acá me menciona que en canales abiertos la línea de energía va a estar separado una distancia igual a la carga de velocidad o velocidad al cuadrado sobre 2G de la superficie del agua. ¿Cómo me explicarías eso, John Salazar? Perdón, profe, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué en canales abiertos la línea de energía se encuentra a una distancia igual a la carga de velocidad de la superficie del agua? En esencia, este es el fondo del canal, este es el nivel de agua, ¿no es cierto? Me está diciendo que la línea de energía va a estar por acá encima a una distancia igual a la carga de velocidad. ¿Por qué? ¿Lo tienen claro? ¿Qué me dices tú, John? No, profe, no le tengo muy claro. profe, tal vez Ujú. pueda ser por lo que como es canal abierto, está en contacto con la atmósfera. Entonces la Perfecto. distancia únicamente va a depender de la velocidad del fluido y de la gravedad, a diferencia de una tubería que va a haber presión. Bueno,
Ahí una parte bien, una parte mal. Estamos en contacto con la atmósfera. Si estamos en contacto con la atmósfera, no significa que no hay carga de presión. Ojo, si nosotros tenemos, acá les voy a poner un conducto cerrado. Esta es una tubería. En una tubería, la línea de energía va a estar por acá arriba. Normalmente LE. Si estamos hablando de una tubería, lógicamente el nivel del agua va a estar totalmente en la tubería, entonces va a estar llena la tubería. Digamos que la parte superior de la tubería va a ser el nivel de agua. Pues claro, si estamos aquí, me pueden decir que nosotros vamos a tener la carga de presión, entonces por eso la ecuación de Bernoulli, pongámosle aquí, va a ser igual. Carga gravitacional más carga de presión más carga de velocidad. Entonces, en los dos casos vamos a tener velocidad. Sí, ¿no es cierto? Estamos hablando de flujo en movimiento. Entonces, tengo carga de velocidad en el uno y carga de velocidad en el otro. En este caso podríamos graficarlo así. Esta es mi carga de velocidad. ¿Y recuerdan cómo se llama esta línea de aquí? También lo deben haber visto en fluidos. Línea piezométrica. La línea piezométrica, o también conocida como línea de gradiente hidráulico, que es la línea que me indica a qué nivel estaría el flujo de agua si yo aquí coloco un piezómetro, ¿no es cierto? Si pongo un piezómetro, ahí estaría mi nivel de agua. Sí tienen todo eso clarísimo, ¿no? Sí. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, en un canal, digamos que este de aquí es mi nivel de referencia. Entonces el fondo del canal va a estar representado por mi carga gravitacional. Lo mismo, en una tubería, el fondo de la tubería va a estar representado por la carga gravitacional. Y aquí viene la diferencia. En el canal, la altura del agua es la que representa mi carga de presión. ¿Sí? Porque es la presión que está ejerciendo el agua sobre el fondo del canal. Entonces, en un canal, yo estoy en contacto con la atmósfera, ¿sí? No tengo una presión adicional a la presión atmosférica, pero la carga de presión la representa la altura del agua sobre el fondo del canal. Entonces, aquí tengo mis tres componentes de Bernoulli. Carga gravitacional, carga de presión y carga de velocidad. ¿Sí está claro esto? Sí, Sí, profe. Inge. Mientras que en un conducto a presión, yo tengo mi carga gravitacional, que va de la mano con dónde está físicamente el tubo colocado. Tengo mi carga de presión, que va a ser la altura que tengo desde el conducto hasta mi línea piezométrico de gradiente hidráulico, y mi carga de velocidad, que va a estar representada por una distancia entre la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía. Y ahí tengo los tres componentes de Bernoulli. Entonces, en estos dos casos se cumple la existencia de los tres componentes de Bernoulli, ¿sí? Pero con una pequeña variación. Entonces, ahí la situación que a veces pensamos que no hay presión en un canal, pero la presión la genera la altura del agua sobre el fondo. Y por eso, dentro de la ecuación de Bernoulli, esa corresponde a nuestra carga de presión. Entonces, ahí sí estamos claros con el funcionamiento de la línea de energía. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Qué me dice? No,
Profe, Ajá. disculpe, esa Z que es la carga gravitacional, dijo, ¿no es cierto? ¿El Sí. plano de referencia sería como que el suelo? ¿O cuál sería el plano de referencia? El plano de referencia lo ponemos nosotros, ¿no? Porque por lo general la ecuación de Bernoulli la usamos para comparar dos puntos. Entonces, esta tubería que está dibujada, yo puedo comparar el punto 1 con el punto 2. Entonces me da exactamente lo mismo que este sea mi nivel de referencia, o que sea acá abajo, o que sea acá arriba. O Entonces, sea, no nos basamos en alguna superficie, sería como que cualquier punto. exacto. En esencia, para facilitar el cálculo de Bernoulli, como deben haber estos fluidos, uno busca generar el nivel de referencia en la zona que más nos simplifique los cálculos, ¿no? Pero da exactamente que sea en el nivel 0 metros sobre el nivel del mar, o que sea en el nivel 2800 metros sobre el nivel del mar, inclusive que sea en el nivel 4000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, así. ¿Por qué? Simplemente acá estaríamos hablando de zetas negativos, ¿no? ¿Sí está claro o no? Sí, profe, ahorita sí. Entonces, en esencia, ustedes tienen la potestad de definir cuál es nuestro plano de referencia. Ahora, lo importante es que cuando definimos nuestro nivel o plano de referencia, tengamos el análisis enfocado directamente a ese punto. Eso, a ver, aquí tal vez en algunos ejercicios va a ser más fácil darnos cuenta, pero por ejemplo, déjenme pensar en dónde puede ser interesante. Vamos a ver, normalmente falla un montón los estudiantes. Esto es en hidráulica aplicada, o en ingeniería hidráulica para ustedes, pero digamos que yo tengo una presa con un embalse y tengo como la toma de fondo, el conducto a presión de la presa. Entonces el agua sale por acá. Entonces, a veces fallan mucho los estudiantes porque, digamos, este es el nivel más 10 metros. Y este de acá es el nivel más 50 metros. Entonces, en muchos casos fallan porque yo les hablo de la diferencia de nivel que tiene que haber entre, digamos, punto A y el punto de descarga D. Entonces, la diferencia de niveles va a ser 40. Pero en algunos casos, si es que acá está el nivel 0, muchos estudiantes fallan porque se confunden entre el nivel 50 y el nivel 0 en vez del 50 y el 10, por ejemplo. Algo así suele suceder bastante comúnmente. Entonces, la idea es que si ustedes toman este como nivel de referencia, sea una base para todos los cálculos, porque acá tenemos 50 menos 0, pero acá tenemos 10 menos 0. Pero si es que yo tomo como la diferencia entre los dos puntos es 50 menos 0, ya estoy provocando un error. ¿Sí está claro? Esto es algo que les ha pasado un montón de veces en ingeniería hidráulica y por eso hago hincapié en ese tipo de errores. ¿Sí me entendieron un poco la analogía? Sí, Sí, profe. Sí, entonces a veces en vez de tomar como Bernoulli en un sitio el 10, lo toman como 0 y ahí es donde se producen los errores. Siempre hay que definir de manera clara cuál es nuestro plano o nivel de referencia. Y normalmente nosotros vamos a expresar los componentes de la ecuación de Bernoulli en metros, ¿no es cierto? Entonces tenemos la altura geométrica o la carga geométrica, que es la diferencia desde nuestro nivel de referencia hasta el punto físico donde está la tubería o hasta el fondo del canal, y lo vamos a manejar en metros. Tenemos la altura o carga de presión, que es la columna que generaría el líquido, por eso es el componente principal de nuestra altura piezométrica. Si este es nuestro tubo, este es un piezómetro, esta de aquí es nuestra línea de gradiente hidráulico o línea de presión. Esta de acá es nuestra línea de energía. Entonces, si yo pongo un piezómetro, el agua llega hasta este nivel
que es el nivel de la energía de presión. Entonces, nosotros le ponemos como la carga de presión sobre gamma para representar y tener la unidad en metros de columna de agua. Y después tenemos la altura cinética, que es la carga debida a la velocidad, ¿sí? Representada por v cuadrado sobre 2g, corresponde a la energía cinética, y la diferencia entre estas dos nos da la diferencia entre la línea de energía y la línea de gradiente hidráulico. Lo mismo, en esta composición, la carga de velocidad nos da un valor en metros. Entonces, todos los componentes de la ecuación de Bernoulli estarían en metros, y de esta manera nosotros podemos trabajar en metros y obtener nuestros resultados como presión en metros. ¿Sí? Carga de presión, perdón, en metros. ¿Está claro esto? Sí, Que sí es importantísimo que tengamos súper claro lo que es el manejo de líneas de energía. Entonces, un metro de columna de agua es el resultado que tendríamos. Ahora, un metro de columna de agua, ¿de dónde nace ese concepto? Simplemente de que nosotros colocaríamos un cubo de agua y lo llenamos completamente. Entonces, la presión que genera este cubo sobre un metro cuadrado, que sería su base, es la que nosotros conocemos como un metro de columna de agua. De ahí nace este concepto. Entonces, ¿a qué sería igual este concepto de un metro de columna de agua? ¿Qué me dice? Anabel Viera, ¿qué me dices tú? No tendría que ver con esto, o sea, según el gráfico que tenemos aquí, con la energía de posición o potencial. Tiene que ver con cualquier tipo de cargas, podríamos hablar. Es una forma de medir presión. Podemos compararla con kilos por centímetro cuadrado, con toneladas por metro cuadrado, newtons por metro cuadrado, PSI, bar, etc. Entonces, diciendo que tengo un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, lleno de agua, me genera una presión sobre su base que va a ser 1 metro por 1 metro es 1 metro cuadrado. ¿A qué sería igual esta presión? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Mm? Tú mismo, Anabel. Sería ¿puede repetirme solo esta última parte que dijo de los metros? Porfis? O sea, esto es un cubo, ¿no? 1 metro Ajá, de altura, 1 metro de profundidad, 1 metro de ancho. ajá. Tenemos 1 metro cúbico de agua. El metro de columna de agua nace de decir que tenemos este cubo sobre su base que tiene 1 por 1, 1 metro cuadrado. Entonces, esa es la presión que estaría ejerciendo este cubo sobre su piso. ¿A qué Ujú. sería igual esta presión? Sería En una unidad más convencional, entonces. ¿Cómo sería? ¿Por qué sería igual? sí, No sería igual a 1. no, sería 9800 PA.
1810 pascales. Sí, ¿Por qué? porque para calcular la presión hidrostática sería la densidad del agua por la gravedad por la altura. Y como estamos calculando Ujú. en la base sería 1 metro por 9,81 em, por el 1000, no, perdón, es la densidad del material que sería 1000 kilogramos sobre metro cuadrado por 1 metro de altura por la gravedad que sería 981 y ahí sale el 9810 10. pascales. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí tenemos una relación. ¿Y está claro para el resto? Sí, Inge. Por otro lado, también podemos decir que 1 metro de columna de agua es igual a 1 tonelada por metro cuadrado. Si la base es 1 metro cuadrado y el volumen de agua que nosotros tenemos aquí es 1 metro cúbico, sabemos que el peso del agua es 1 tonelada, ¿sí? Por cada metro cúbico. Entonces aquí tenemos 1 tonelada haciendo presión sobre 1 metro cuadrado. También equivale a 1 tonelada por metro cuadrado. Y si la relaciono con kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? Ahí kilogramos sobre metro cuadrado, ahí sería 1000. En kilos por centímetro cuadrado, Ah, no, ya. que es una unidad bastante común, ¿no? ¿Qué me dice? 0,1 en centímetros cuadrados. ¿Cómo? 0,1 centímetros cuadrados, no te entendí. 0,1 kilogramos sobre centímetros cuadrados. 0,1 kilos. Pues, ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Qué es? Sí. ¿Por qué? Simplemente una transformación de unidades, ¿no es cierto? ¿Tienen todos claros? Lo que significa que 1 kilo por centímetro cuadrado es igual a 10 metros de columna de agua. ¿Sí está claro por ahí? ¿Qué me dice? Sí. Les hago esta transformación porque he visto que siempre les genera un montonal de problemas. Siempre les genera dudas, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de que existe algún factor que genera una presión en kilos por centímetro cuadrado, pero nosotros estamos hablando de metros de columna de agua. Empieza a generar variaciones bastante importantes en el análisis que hacen los estudiantes. Entonces, vale la pena que tengan claro de dónde sale este concepto de los metros de columna de agua y cuáles son sus equivalencias. Entonces, ¿alguien alguna duda acerca de esto? Espero que esté claro, entonces. De ahí, en cuanto a la carga piezométrica, me parece que ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? La carga piezométrica es la carga que se genera de acuerdo a dónde estaría nuestra línea de gradiente hidráulico respecto a la tubería, ¿no es cierto? Entonces, esta línea de gradiente hidráulico va a ir variando dependiendo de qué, de las pérdidas que se generen dentro del conducto cuando hablamos de un conducto a presión. ¿Cuál sería la línea de gradiente hidráulico en un canal? ¿Qué me dice? Estaría en la superficie, como nos mostró antes, que En la sería, superficie del agua. Exacto. ¿Sí está claro para todos?
que la línea presiométrica, si es que este es mi nivel de referencia, va a tomar en cuenta lo que es la carga gravitacional más la carga de presión. ¿Está claro para todos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, es importante tener este concepto bastante claro. De ahí nosotros la altura cinética o la carga cinética ya la hablamos, la que se genera debido a la velocidad, y la geométrica se genera debido a la posición relativa de nuestro conducto, de nuestro canal, respecto a un nivel de referencia. Ahora hablamos de lo que es la pérdida de carga. Las pérdidas que se generan en un sistema y normalmente se deben a dos factores principales. ¿Cuáles son esos dos factores? ¿Recuerdan? La velocidad y la viscosidad. Desde el punto de vista físico, sí, influencia la velocidad, influencia la viscosidad. ¿Recuerdan qué era la viscosidad? La resistencia, la propiedad física de la resistencia a fluir. La resistencia a fluir. Nosotros hablábamos de dos tipos de viscosidad, ¿no es cierto? La viscosidad dinámica y la cinemática. ¿Si tienen claros todo en respecto a las viscosidades de ustedes? No, profe, yo no. Yo tampoco. En esencia, cuando hablamos de viscosidad, tenemos la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Pues en esencia, la viscosidad dinámica como concepto, que es la que se conocía como viscosidad absoluta, hace una referencia a qué tanto resiste el fluido para dejarse cortar o para que las moléculas del fluido se deslicen entre sí. Entonces, digamos, esta es una capa de fluido y esta de acá arriba es otra capa de fluido. Entonces, nos hace una referencia a qué tan fácilmente fluye la una capa sobre la otra, ¿sí? Sin que se produzca el corte. Entonces, nos habla de la resistencia interna que tendrían las moléculas del fluido para que se genere este corte, ¿sí? Entonces, mientras más alta es la viscosidad que tiene un fluido, este va a tener mayor resistencia al corte, entonces va a ser mucho más lento el flujo de este fluido. Entonces, por eso hablamos de un fluido de alta viscosidad como un fluido de movimiento lento, por ejemplo. Un ejemplo que es bastante típico es, y nos dice, para entender, pongamos miel y agua en dos frascos diferentes que tengan un orificio. Entonces, si nosotros destapamos el orificio, el agua va a fluir mucho más rápidamente y la miel va a hacerlo muy lentamente. ¿Por qué? Porque en la miel tenemos alta viscosidad, tenemos alta fricción entre las capas de partículas. Aquí tengo una capa azul y una capa roja. Entonces, eso genera que el movimiento sea muy lento. Entonces, no hay una interacción entre partículas de las capas. Pues por ahí va el análisis de viscosidad, mientras que en el agua se produce una interacción súper alta entre partículas de distintas capas, se mezclan las partículas de distintas capas y eso provoca que no haya mucha resistencia al flujo, entonces tenemos un fluido bastante más rápido. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahí sí. Y por otro lado, la viscosidad cinemática, en esencia, considera la densidad, por así facilitarlo. ¿Por qué considera la densidad? Porque hace una referencia un poco diferente. Entonces, en el un caso hablamos que es que la viscosidad dinámica, en esencia, nos dice qué tanta resistencia pone el fluido para dejarse cortar.
mientras que la viscosidad cinemática ya como considera la densidad, ¿no es cierto? Lo que es el volumen que tenemos en el fluido y el peso que generaría sobre este volumen. Entonces nosotros hablamos de que es la oposición, o sea, cómo se opone el fluido para poder dejarse cortar por la fuerza de la gravedad. Entonces, como nosotros estamos considerando ya la densidad, la referencia es esa. Entonces, en esencia, por el un lado vemos qué tan fácil se deja o qué tan fácil resiste el corte, eh, las capas que tenemos en un flujo, mientras que en la otra decimos qué tan fácil o qué tan difícil se genera la oposición del fluido respecto a lo que es la fuerza de la gravedad. Entonces, la cinemática en esencia nace de la viscosidad dinámica, ¿sí? Porque simplemente se la divide para la densidad. Y por eso, este concepto, como ya nos habla de la gravedad, es más utilizado. Entonces, en esencia, la mayoría de cálculos se enfocan en la viscosidad cinemática, por el hecho de que ya hablamos de qué tanto se opone el flujo para fluir respecto a la fuerza de la gravedad. Entonces, ahí estamos ya enfocando un poco al manejo que nosotros tenemos dentro del movimiento del flujo dentro de conductos o también de canales. Entonces, está un poco más claro por ahí la diferencia entre los dos. Sí, profe, muchas gracias. Sí, sí. Entonces, en esencia, y la viscosidad tiene una alta influencia dentro del movimiento en un conducto y por ende genera una influencia en lo que son la generación de las pérdidas. Mientras más viscoso se genera más fricción y tenemos más pérdidas de energía. Ahora, desde un punto de vista más analítico, las pérdidas de carga se van a dividir en dos tipos. Lo que se conoce como pérdidas menores y lo que se conoce como pérdidas por fricción. ¿Han escuchado estos dos tipos de pérdidas? No, profe. No, Solo de las pérdidas por fricción, pero esas se calculaban dentro de la ecuación de Bernoulli. exacto. Bueno, las dos se generan dentro de la ecuación de Bernoulli. Podríamos ponerlo así. Las pérdidas por fricción, ¿por qué se generan entonces? ¿Qué me dice? Si me dijeron que las habían escuchado. ¿Nadie? Las pérdidas por fricción se van a dar por el contacto que tiene el fluido con el recipiente en el cual se van a mover, ya sea un canal o una tubería. ¿Sí? Entonces hablamos de la fricción con el conducto. Entonces, se genera una fricción con todo el perímetro de la tubería y esto genera pérdidas de energía. Por otro lado, las pérdidas menores se generan debido a un cambio en el vector velocidad. ¿Qué significa un cambio en el vector velocidad? Pues ya sea un incremento de velocidad, ya sea un decremento de velocidad, ya sea un cambio de dirección, ¿sí? O un cambio de, eh, podríamos hablar sentido en algunos casos. Entonces, las pérdidas menores, ya en la práctica nosotros decimos, bueno, en muchos casos se habla de que se generan por accesorios. Entonces, por ejemplo, yo tengo pérdidas menores cuando tengo un codo en una tubería, por ejemplo. Aquí se genera una pérdida menor. Cuando yo tengo una reducción en una tubería, también tengo una pérdida menor. Cuando yo tengo una T, yo tengo una pérdida menor. ¿Sí está claro esto?
Sí, Si yo sí, tengo sí, sí. un canal en cambio, digamos que aquí yo tengo en un canal también puedo tener una transición que se llama, me producen pérdidas menores de aquí. Se manejan de manera diferente porque en canales normalmente no me genera una complicación tan importante como en tuberías de presión las pérdidas menores. La pérdida menor aquí va a ser menos importante que la turbulencia que se puede generar debido a este cambio de sección transversal. Mientras que en un conducto a presión, si tenemos demasiadas pérdidas menores, puede provocar que el fluido deje de tener la velocidad que esperábamos o inclusive en algunos casos críticos que ya no se pueda generar un flujo de un punto A a un punto B. Entonces, por eso es importante siempre considerar las pérdidas. Lo deben haber visto en las ecuaciones de Bernoulli, ¿no es cierto? Pero nosotros cuando hablamos de canales nos enfocamos en las pérdidas como un componente basado en la pendiente del canal. ¿Sí revisaron eso? ¿Qué me dice? ¿Vieron o no vieron? Eh, no, Inge, con relacionado a la No, pendiente del canal, no. Que en esencia podemos decir que J, la pendiente del canal o la gradiente de energía, como se le conoce, va a ser igual a la pérdida por fricción sobre la longitud. Entonces ahí tenemos una relación directa. Por eso el análisis de pérdidas por fricción es mucho más simple en canales que en conductos a presión. ¿Sí? Porque en esencia en canales trabajamos con gravedad, entonces la gravedad es la que manda, ¿sí? Y mientras más pendiente tenemos, nosotros vamos a tener más velocidad. Y mientras más pendiente tenemos, nosotros vamos a tener más pérdidas. ¿Sí me siguen? sí, Eh, profe. ¿cómo, cómo dijo Inge? Mientras más pendiente, más pérdidas. Exacto. A ver, borremos esto. Es que este es un canal y este es otro canal. Aquí tenemos mayor pendiente, una J alta, y aquí tenemos una pendiente más baja. Entonces, si nosotros tenemos una pendiente más baja, nosotros vamos a tener una velocidad más baja y las pérdidas van a ser más bajas. Mientras yo tengo una pendiente más alta, la velocidad va a incrementar y las pérdidas por fricción van a incrementar. ¿Sí? Eso es fácilmente visible, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos un canal, o no sé, por decir una tabla ligeramente inclinada y ponemos un chorrito de agua, la velocidad va a ser baja, pero si nosotros incrementamos la pendiente, la velocidad va a crecer bastante rápidamente, ¿sí? Entonces, bueno, está el proyecto, inclusive ya se estaba trabajando de hacer un laboratorio de hidráulica en la facultad. La pandemia frenó todo, pero y ya hay el proyecto de una tesis para hacer un canal de fondo variable en donde se puede visualizar esto de mucha mejor forma. Entonces, es importante, es importante tener esas ayudas visuales. Yo voy a tratar de irles incluyendo videos donde puedan ver este tipo de situaciones. Pero ¿estamos claros todos hasta ahí? Sí, profe. Sí, A Inge. ver, ya me he pasado un poco, tomémonos unos 5 que 7 minutos antes de seguir. Ya, Inge.
Listo, ¿me siguen? Continuamos. ¿Me siguen? Sí, Inge. Sí, 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 sí. sí. Listo, entonces, eh, bueno, en esencia, como veíamos, las pérdidas van a tener esas dos, desde el punto de vista ya práctico, dos puntos de generación o dos focos de generación, pérdidas menores y pérdidas por fricción, que siempre van a estar presentes en nuestros sistemas. Ya vamos a ver algunos casos específicos en donde nosotros podemos irlas, por ejemplo, considerando que no van a generar una influencia a las pérdidas menores. Entonces, eso ya lo vamos a ver luego. eh, pero normalmente cuando nosotros tenemos conductos demasiado largos, con un diámetro no tan grande, existe una relación que es la relación longitud sobre el diámetro. Cuando esta relación es demasiado grande, yo puedo decir que las pérdidas por fricción van a ser mucho más influyentes que lo que son las pérdidas menores. Entonces, en esos casos, yo hablo de, de que las pérdidas podrían ser despreciables en ese caso. Entonces, eso ya lo vamos a ver adelante. Ahora, entonces, bueno, un sistema hidráulico va a ser un sistema que nos sirve para generar impulso en el agua o para tomar energía del agua. Entonces hablaríamos de un sistema hidráulico cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una bomba que está generando un impulso dentro de un sistema o tenemos una central hidroeléctrica en donde una turbina toma energía del sistema. Eso simplemente como una pequeña definición. Y de ahí se habla como centrales hidráulicos cuando nosotros tenemos depósitos en donde nosotros generamos un sistema hidráulico. Aquí tenemos esquemas de lo más básico en cuanto a centrales hidráulicas. Y estos son aparatos de laboratorio que nos sirven para comprobar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos. ¿Dónde se puede aplicar la hidráulica? Pues se puede aplicar para la generación de energía, se puede aplicar para el transporte de servicios básicos como el agua, también de lo que es alcantarillado. Nosotros cuando tenemos ciudades muy planas, a veces tenemos problemas en lo que es utilizar la gravedad para mover nuestro flujo a través del alcantarillado. Entonces, en muchos casos nos toca generar sistemas de bombeo para el transporte del flujo. En el metal, cuando tenemos muchas máquinas o herramientas en las cuales nosotros podemos generar funcionamiento mediante el agua, inclusive se puede hacer cortes con agua, se puede hacer movimiento hidráulico de máquinas, se puede hacer movimiento de maquinaria pesada también, lo que es líneas de transporte, lo que es industria. Entonces el campo de aplicación de la hidráulica es bastante grande. De ahí cuando hablamos de la energía hidráulica, hablamos de una energía simple, una energía fácil de generar y de controlar, como las bombas, los motores hidráulicos, los cilindros hidráulicos, como los pistones, por ejemplo. Tenemos alta flexibilidad cuando usamos energía hidráulica. En muchos casos usamos el aceite, buscamos que tengamos materiales que no sean tan fáciles de comprimir. Entonces el aceite suele utilizarse bastante en los motores, por ejemplo, y la transmisión de la fuerza es muy buena a través del aceite y aparte se lo puede usar como un lubricante, entonces es bastante bueno. El tamaño, no son grandes los motores hidráulicos, podemos ahorrar espacio y podemos ganar una gran cantidad de potencia. La seguridad es bastante alta y tenemos una factibilidad o facilidad de generar multiplicación de fuerzas como mediante la prensa hidráulica. Los inconvenientes de utilizar energía hidráulica, y cuando usamos aceites a veces se vuelve un poco complicada la manipulación, la limpieza, hay que generar los cambios de aceite, especialmente porque se empieza a generar desgaste en los componentes metálicos. Nosotros no tenemos ya en la práctica muchas medidas de limpieza para los aparatos, ¿sí? Entonces no se genera un mantenimiento, podríamos decir, 100% adecuado.
Tenemos alta presión y el mantenimiento debería ser un poco mejor de lo que se le hace. Y, y por otro lado, podríamos hablar de un costo alto, que es relativo porque mientras más se empiece a utilizar un tipo de motor o de generación de energía, el costo va a bajar. Entonces, ese es el caso de las bombas. Si nosotros comparamos el funcionamiento de una bomba sumergible de agua, en donde tenemos un comportamiento súper eficiente, con una gran capacidad de generar energía, con eh, unos materiales muy resistentes, porque siempre van a estar en contacto con el agua, pero el problema es que es un costo bastante alto. Mientras que si eso lo comparamos con una bomba centrífuga, que son las bombas más simples, las más comunes, las más utilizadas, las que más se encuentran en el mercado, el costo es mucho menor. Podríamos comparar una bomba Pedrolo centrífuga italiana de un HP, podría estar alrededor de unos $300, mientras que la misma marca Pedrolo italiana de un HP sumergible podría estar alrededor de $600 o $700. Entonces, ahí se genera una diferencia de precios dramática, en donde por un lado sí va a influir un poco el tipo de materiales de la bomba, pero por otro lado, la disponibilidad y el mercado que se genera es muy importante para definir el precio. Entonces, hablar de costoso también un poco tiene que ver con el hablar de la facilidad de encontrarlo en el mercado. Hasta ahí sería una parte introductoria bastante básica en la que hemos visto varios conceptos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es ya la materia propiamente dicho. Y vamos a ir a la unidad 2 que se enfoca en lo que es flujo en tuberías. Esta unidad es la más larga a lo largo del semestre, así que es la que más tiempo nos va a dar. Aquí, simplemente como parte introductoria, les he puesto una lista de programas comerciales en los cuales nosotros vamos a tener la opción de eh, generar el análisis de manera un poco más simple para los sistemas hidráulicos. El principal creador de estos programas es Haestat Methods, que son los creadores de Flowmaster, que nos sirve para determinar principios básicos. Podemos analizar tuberías, canales, orificios y vertederos. En esencia, es toda la materia de hidráulica general. Tenemos StormCAD para entallados pluviales, WaterCAD para lo que es flujo a presión y calidad del agua, PondPack, que es un análisis de cuencas y diseño de embalses. Ustedes me parece que ya utilizan un software para lo que es hidrología. Entonces ahí deben ver algo similar, donde ustedes analizaban lo que es el ciclo del agua, el comportamiento de cuencas y las características de las cuencas, ¿no es cierto? El tiempo de concentración, la forma de la cuenca, etcétera, etcétera. Eso sí, me imagino que lo tienen todo claro, porque recién lo vieron el anterior semestre. ¿Qué me dice? sí, el GKHMS ¿Mm? con QGIS para delimitar la cuenca. Exacto. Entonces, creo que sí están bastante al tanto de lo que es la hidrología. De ahí también tenemos Cibernet, que se le añade el AutoCAD para lo que es redes de presión. Hay un montón de productos, como ven. Y de ahí tenemos otros desarrolladores, por ejemplo, Kipipe, que es el que nos sirve para analizar flujos a presión. El EPANET, que es bastante utilizado. Yo les recomiendo que si le echen un ojo, es bastante bueno. Tenemos Redes, que es un software colombiano. Flow Pro, que nos sirve para flujo permanente, uniforme y variado. Esto es interesante porque es algo que vamos a revisar a lo largo de lo que es la tercera unidad, cuando tenemos canales. ¿Recuerdan que era el flujo permanente? Lo mencioné el lunes. El flujo permanente y la velocidad constante era el estado ideal, pero no es, o sea, eso no existe, pero que siempre pasa que está a una altura
O sea que siempre pasa el fluido a un nivel constante. Se pasa más que un nivel permanente, se refiere a un caudal constante. ¿Sí? Eso es importante. Y sí, bueno, no dijimos que no se presenta, puede presentarse, pero no es común. Lo más común es que el caudal sea variable. El ejemplo más básico, un río. En el río el caudal va a variar prácticamente todo el tiempo. Y de ahí hablamos de uniforme y variado. Recuerden que el flujo uniforme y variado se refiere a la velocidad. Esto, cuando veamos canales, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a ver el flujo permanente uniforme, flujo permanente variado, flujo no permanente no uniforme, etc. Y de ahí tenemos otros tipos de programas que les he puesto aquí, de donde estos no son tan comunes en nuestro medio, pero el H canales se lo usaba más. Ahora yo diría que se utiliza más el EPANET. El H canales es un programa muy simple, desarrollado por un ingeniero, me parece que es mexicano, en donde nos da las características de los canales de manera muy simple. Entonces, les pongo ahí la base para que tengan claro cuáles son los programas más comunes dentro del medio. Ahora sí, entonces, vamos a trabajar en lo que es flujo en tuberías y vamos a ver qué nosotros vamos a tomar como objetivo dentro de esta unidad 2, lo que es establecer cuáles son las ecuaciones que gobiernan el flujo uniforme en tuberías. Hablamos nuevamente del flujo uniforme y permanente, por el hecho de que nos da una facilidad de análisis. Ya dijimos, el flujo normalmente en conductos no va a ser uniforme y permanente, pero esto nos presenta una facilidad de cálculo. Entonces, nosotros vamos a manejar lo que son ecuaciones para la fricción en las pérdidas que nosotros estábamos hablando, ecuaciones para las pérdidas menores. Vamos a hablar también de la ecuación de Bernoulli, las líneas de energía y las líneas de gradiente hidráulico. Entonces, como definición y tipos de flujo, vamos a decir que el flujo, ya sea en canal o tubería, estamos enfocados en tuberías, pero se presta para los dos casos, se puede determinar mediante ciertas cantidades físicas, como lo es el desplazamiento de una partícula de fluido, la velocidad que tiene la partícula de fluido en un campo de flujo y la aceleración que va a mantener la partícula en un campo de flujo. Nosotros podemos analizar el flujo mediante estos tres diferentes conceptos, por así llamarlo. Entonces, ¿cómo se mueve una partícula dentro de un fluido? ¿Cómo varía la velocidad de una partícula en el fluido? Y la aceleración que se genera en un campo de flujo. Es un poco para entender la razón de que se genere el flujo. Entonces, en esencia, las tres cantidades o los tres conceptos anteriores pueden generar una permanencia o pueden volverse constantes o también pueden volverse variables con el espacio y el tiempo. Entonces nos dice que si nosotros generamos una relación respecto al espacio, hablamos que tenemos una clasificación de flujo uniforme cuando estas cantidades físicas permanecen constantes y flujo no uniforme, obviamente, cuando no permanecen constantes. En esencia hablamos del espacio que ocupa el flujo y esto está relacionado a la velocidad. Entonces el concepto nos dice que si el análisis es respecto al espacio, tenemos flujo uniforme y no uniforme. Pero ya la parte práctica podemos demostrar que el espacio que ocupa un flujo está directamente relacionado con la velocidad del mismo flujo. Pues por eso decimos que el flujo uniforme tiene la velocidad constante y el flujo no uniforme o variable, también se le conoce como variable, no tiene una velocidad constante. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ya. Y por otro lado, cuando hacemos el análisis respecto al tiempo, nosotros tenemos flujos permanentes o estacionarios. Los estacionarios también se conocen como no permanentes.
Entonces, cuando tenemos un flujo permanente, hablamos de que el caudal es constante. Cuando tenemos un flujo no permanente, hablamos de que el caudal no es constante. Entonces yo tengo 4 tipos de flujos. Un flujo uniforme permanente, que es un flujo en donde nosotros tenemos la misma velocidad y el mismo caudal, y nos dice, ninguna de las características van a variar en el espacio-tiempo. Tenemos la misma presión y la misma velocidad. ¿Qué opinan de este tipo de flujo? ¿Qué me dicen? Es el antes mencionado el flujo ideal, que no que es raro de encontrar. Sí, bueno, no hablamos como flujo ideal, porque cuando se menciona el concepto de flujo ideal, significa un flujo que no tiene pérdidas, que no tiene fricción. Ese sería el flujo ideal. Entonces, por parte del concepto no va por ahí. Pero sí, hablamos de un flujo que desde cierto punto de vista podría tener características ideales. Sí, simplemente no mencionar el concepto de flujo ideal porque es relacionado a otra cosa. Pero en esencia sí, es un flujo que tiene características muy específicas, muy ideales, pero es difícil que se produzca en la realidad. ¿Por qué creen que es difícil? O sea, porque siempre va a variar, claro, el momento por ejemplo, construir algo, tener un canal, siempre se va a, como que en confrontar con este tipo de cosas que vimos anteriormente, que puede hacer que haya pérdida y todo eso. Exacto. ¿No es cierto? Siempre va a haber situaciones que generen variación, ya sea en el caudal o ya sea en la velocidad. Entonces se vuelve muy difícil de que pase. No es imposible, pero se vuelve muy difícil. Entonces normalmente generamos este tipo de flujo en ambientes controlados, como por ejemplo el laboratorio. Yo les decía, queríamos generar el laboratorio de hidráulica y uno de los proyectos era generar el canal de fondo variable, que es un canal en el cual nosotros vamos generando diferentes pendientes. Entonces, ahí podemos ver cómo se comporta el flujo. Y obviamente ahí sí podemos fácilmente lograr un flujo permanente, porque yo puedo coger una bomba, le pongo a la bomba y con un mismo caudal, empieza a trabajar la bomba, se genera el mismo caudal, le doy una pendiente en donde no voy a tener nada de obstáculos, nada de variaciones de sección transversal y tengo una velocidad constante. Entonces, yo en esos casos fácilmente puedo lograr un flujo uniforme permanente. Pero ya en la realidad, en un canal probablemente no tengamos esa opción. ¿Por qué? Porque no la vamos a necesitar. Y tampoco en la captación de agua, que normalmente se la hace de un río, una laguna, no va a poder darnos un abastecimiento constante. Entonces ahí es donde entran ya conceptos un poco más específicos, como son los volúmenes de regulación, que nos sirven para tratar de compensar las variaciones que hay en las cantidades de agua. Pero sabemos que es lograble este tipo de flujo uniforme permanente, pero no va a ser constante ya en nuestra realidad práctica. Por otro lado, tenemos el flujo uniforme no permanente. En esencia estamos hablando que las características no van a variar con el espacio, pero sí van a variar con el tiempo. Entonces, ¿qué significaría esto? Un flujo en donde tengamos la velocidad constante y el caudal variable. Sería bastante complicado, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen con eso? Sí, ¿Cómo le mantengo yo la velocidad constante si el caudal está variando? Se vuelve muy difícil, ¿no? Yo tendría que tener cambios de sección transversal demasiado específicos para que me permitan que la velocidad se mantenga conforme yo estoy incrementando el caudal. Entonces, inclusive en el laboratorio sería algo bastante complicado. Entonces, es demasiado complejo, demasiado difícil encontrar este flujo en la naturaleza. Sí, los cambios tendrían que ocurrir de forma simultánea a lo largo de toda la tubería. O sea,
la variación del caudal debería ser controlada y la variación de la sección transversal o de las características, podría ser inclusive el material del sistema, deberían ser controladas para que se pueda producir este tipo de flujo. Entonces hablamos que es un flujo muy, muy complejo, muy difícil de encontrar. ¿Sí está claro por qué? Sí, profe. Por otro lado, tenemos el flujo variado permanente, en donde tenemos una velocidad variable y un caudal constante. Entonces ahí tenemos dos tipos o dos subtipos de flujos, porque hablamos de que las características varían con el espacio, pero no con el tiempo. Entonces, ¿se podría lograr tener un caudal constante? Sí, tendríamos el flujo gradualmente variado, en donde nosotros vamos a tener características de cambio graduales a lo largo de la dirección del flujo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener expansiones o contracciones muy leves que nos permiten que este cambio que se genera en el flujo se genere a través de una transición importante, o sea, con una longitud más o menos grande. Entonces, el flujo gradualmente variado es un tipo de flujo común. Este flujo lo vamos a ver en la unidad 3. Es una subunidad entera dedicada a este tipo de flujo. Y el rápidamente variado, que en esencia es el que se produce en los cambios de manera abrupta, en distancias muy pequeñas. Entonces esto va de la mano con contracciones o expansiones muy grandes y normalmente se genera una turbulencia demasiado alta. Normalmente esto va a ir dentro de lo que conocemos como una rápida o la generación de un resalto hidráulico. ¿Han escuchado qué es un resalto hidráulico? No, Inge. Un resalto hidráulico es un fenómeno que se da cuando nosotros tenemos una variación de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Sí tienen claro eso? ¿Qué es qué? No, profe. Eso se lo menciona también en fluidos, el número de Freud. ¿Revisaron? Yo no me acuerdo, profe, la verdad. Pero sí lo vieron. No, no, Inge, pero, o sea, yo me acuerdo que en el abaco de Moody le reconocía como una F a un número, no sé si sea ese. Sí, F o FR normalmente. Y que dicen qué pasa cuando Freud es igual a uno, cuando es mayor a uno o menor a uno. Entonces, en esencia el número de Freud es un concepto que nos ayuda a ver eh, el grado de velocidad que se genera en un flujo. Entonces se subdivide en un flujo crítico, un flujo supercrítico y un flujo subcrítico en función del número de Freud. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hablamos de un flujo crítico cuando tenemos un número de Freud igual a 1. ¿Qué es un flujo crítico? El flujo crítico es un flujo en el cual nosotros, si tendríamos un caudal constante, sería el flujo que utiliza la menor cantidad de energía posible para transportar este flujo. Ese es el flujo crítico. Y si hablamos, por otro lado, un flujo que tiene energía constante, o sea, la energía específica es constante, va a ser el flujo que transporte con esa energía constante el mayor caudal posible. ¿Sí? De ahí va la mano de la definición. Entonces, cuando tenemos un número de Freud mayor a este punto crítico, hablamos de supercrítico. El flujo supercrítico es un flujo de alta velocidad, normalmente un flujo con una pendiente importante cuando hablamos de un canal, y cuando hablamos de un flujo subcrítico, hablamos de un flujo más lento, un flujo con una pendiente más estable. Entonces, cuando yo hago esta transición, se me genera una alta turbulencia en esta zona de acá. Esta alta turbulencia produce toda la pérdida de energía, porque aquí tenemos mucha energía y aquí tenemos poca energía. Entonces, eso se le conoce como un resalto hidráulico. Igual lo vamos a ver luego, pero vale la pena que ya vayan familiarizándose con este tipo de conceptos. Entonces, aquí yo tengo una transición muy rápida. Entonces, este es en esencia, un flujo rápidamente variado. ¿Sí está claro?
Ahí les voy dando conceptos adicionales que vale la pena que se familiaricen porque son los conceptos más comunes dentro de la hidráulica. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Profe. Sí. Chévere. Y después tenemos el flujo variado no permanente, que significa que la velocidad es variable y el caudal es variable. Entonces, las características del flujo varían respecto al espacio y el tiempo. Entonces, dijimos que cuando el flujo es uniforme y no permanente, o sea que el caudal varía y la velocidad no varía, no existe prácticamente, tendríamos que hacerlo de manera muy controlada en un laboratorio. Entonces, tomamos como que ese flujo no cuenta y normalmente al flujo variado no permanente se le conoce solo como flujo no permanente. Cuando hablamos de flujo no permanente nos enfocamos en este. ¿Creen que es común este tipo de flujo ya en la realidad, en la práctica? No, ¿Por qué no? Profe, ese no sería el más común. Exacto, este de aquí es el más común. ¿Por qué es el más común? ¿Qué me dices? Porque va a tener diferentes variables como el clima o también o sea, los accesorios, o sea, muchas cosas. Exacto. Normalmente dijimos que siempre va a estar variando el caudal y obviamente la velocidad siempre va a estar variando, ¿no? Porque el ejemplo más básico, un río. El caudal de un río siempre varía y la velocidad obviamente siempre varía. Entonces este es el caso más típico dentro de la realidad práctica de la hidráulica. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, sí, nosotros deberíamos analizar todos los flujos para este tipo de flujo, porque es lo más real. ¿Cuál es el problema? Que las ecuaciones en este tipo de flujo se complican, pero dramáticamente. Y la mayoría, o sea, nos han dicho, la de todas las ecuaciones de flujo variado no permanente no tienen solución. Entonces, simplemente hacemos aproximaciones y se vuelven ecuaciones demasiado complejas, demasiado largas. Entonces, de ahí nace la razón de que nosotros trabajemos con un flujo uniforme permanente para el análisis, porque ya los experimentos han demostrado que los resultados que se obtienen son bastante cercanos a la realidad y la facilidad de cálculo es mucho más fácil de lo que nosotros tendríamos con el flujo no uniforme y no permanente. ¿Está claro eso? Inge, entonces los tipos que serían más comunes serían el no uniforme no permanente y el gradualmente variado. El flujo no uniforme no permanente y también el variado permanente, que sería gradualmente variado y rápidamente variado. Estos también se los puede encontrar en la realidad más fácilmente, Ya, especialmente en canales, ¿no? Tuberías a presión no tanto, pero en canales sí. En tuberías a presión hablaríamos del flujo variado no permanente o no uniforme no permanente, que es lo mismo. ¿Ya está claro? sí. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy y nos veríamos con ustedes el día viernes, creo, ¿no? O mañana. No, mañana. mañana. Perfecto. Entonces, ¿hay No, alguna otra profe, no. duda? Ujú. ¿Alguien alguna duda, comentario o algo más? No, Inge, todo claro. Bueno, No, por favor, para el día de mañana, sí quisiera que armen grupos de trabajo, que se organicen ustedes grupos de 4 personas, me parece que somos 27, entonces sí podríamos hablar de grupos de 4 y uno quedaría de 3 para de esa manera ya ir trabajando a lo largo del semestre. Y lo mismo que haya alguien que se encargue de representar el curso, me da sus datos y para estar en contacto con esa persona. El día de mañana hacemos eso. Si no hay más comentarios, podemos quedar ahí y nos veríamos el día de mañana. Un buen día a todos. Listo, profe, gracias. Buen día, Inge, gracias. Hasta mañana. Profe.